La atención de Europa se centra una vez más en la cuestión energética y en el gasoducto Nord Stream, cuyas tuberías dañadas yacen en el fondo del mar Báltico. Hace solo un par de años, Occidente exultaba, creyendo haber expulsado a Rusia del mercado energético. Pero el triunfo duró poco. Hoy, la Unión Europea atraviesa una grave crisis energética. Los depósitos de gas apenas están a medio llenar. Las empresas se asfixian por la falta de combustible y los precios de la energía siguen batiendo récords. En este contexto, en Bruselas se escuchan cada vez más fuerte los llamamientos al diálogo con Moscú sobre la restauración de la infraestructura gasística. Curiosamente, el iniciador de la discusión no fue la parte rusa, sino Alemania. En un foro económico, un empresario alemán declaró su disposición a discutir la restauración de los gasoductos, subrayando que sin el gas ruso, la industria alemana pierde competitividad. La sala guardó silencio. Reconocer la dependencia de los recursos energéticos rusos significa ir en contra de la retórica política dominante. Pronto aparecieron en los medios alemanes y franceses publicaciones cautelosas, pidiendo separar la energía de la política e iniciar negociaciones con Moscú sobre la reanudación del suministro de gas. Mientras tanto, la Comisión Europea evalúa frenéticamente las reservas de gas natural. Los últimos informes son desalentadores, los depósitos subterráneos están llenos solo al 50%. Las empresas cierran, los inversores huyen de los proyectos europeos. Y en este contexto, desde Bruselas llegó una declaración que en Rusia fue recibida con ironía. La Comisión Europea anunció la posibilidad de atraer a especialistas rusos para evaluar el estado del Nord Stream. En otras palabras, la Unión Europea pide a Rusia que restaure lo que hasta hace poco llamaba un instrumento de chantaje. Pero Moscú no tiene prisa. En el Kremlin recuerdan muy bien cómo, hace 2 años, los políticos europeos exigían declarar a Rusia Estado terrorista. A la pregunta sobre la posibilidad de restaurar los gasoductos, el presidente Vladimir Putin respondió de forma dura y concisa: quienes destruyeron la infraestructura deben asumir las consecuencias. Rusia no tiene intención de corregir errores ajenos sin responsabilidad por parte de los culpables. Analistas rusos vieron en esta declaración una señal clara. La situación en las relaciones energéticas entre Europa y Rusia ha cambiado drásticamente. Y esto, sin embargo, no es todo, el desarrollo de los acontecimientos promete ser aún más interesante. La Europa que conocíamos ha cambiado realmente. Por primera vez en muchos años, no es ella quien indica qué hacer, sino que suplica ayuda. Y esto cambia drásticamente las reglas del juego. Dentro de la propia Europa, estallan serias disputas. Polonia y los países bálticos lanzan duras críticas contra Alemania, acusando a Berlín de traición, de estar dispuesto a caer nuevamente en la dependencia energética de Rusia. Pero veamos la situación a través de los ojos de los industriales alemanes. Los mayores consorcios de Alemania dan la voz de alarma, inundando al gobierno federal con cartas en las que claman sobre la imposibilidad de sobrevivir, sobre la pérdida de competitividad global sin el gas ruso barato. En los círculos diplomáticos, una idea subversiva resuena cada vez más. ¿No es hora de iniciar un diálogo directo con Moscú? Informantes de las empresas energéticas europeas susurran que varios grandes consorcios de la Unión Europea ya han enviado solicitudes no oficiales a Rusia. Oficialmente, son solo consultas técnicas para evaluar el estado de los gasoductos submarinos. Pero, como entendemos, detrás de esto se esconde mucho más. Un sondeo del terreno para una reparación a gran escala. Y aquí en el Kremlin notan un detalle interesante: la iniciativa no proviene de los políticos, sino de las empresas. Y las empresas, como se sabe, hablan el lenguaje de las ganancias, no de los lemas ideológicos. Vladimir Putin, en conversación con periodistas, recordó algo aparentemente obvio. Rusia propuso utilizar la línea de gasoducto intacta y restaurar la segunda. Pero Europa se negó con orgullo. Y ahora, cuando las empresas europeas llaman a la puerta pidiendo ayuda, surge una pregunta lógica. ¿Debería Moscú mostrar compasión por aquellos que se han acorralado a sí mismos? Y de inmediato añade una frase que se propaga instantáneamente por todos los medios de comunicación mundiales. Rusia no es necesaria para las amenazas, sino para devolver el sentido común a las mentes de los políticos europeos. En Occidente, esto fue inmediatamente calificado como un ultimátum energético del Kremlin. En Rusia, sin embargo, fue percibido como un recordatorio amargo pero justo de la necesidad de pragmatismo en la política energética.
Todo comenzó con la inquebrantable confianza de los políticos europeos en su razón. Cuando en 2022 estallaron las explosiones en los gasoductos del mar Báltico, muchos en Europa se regocijaron. Los ministros se apresuraron a declarar que Rusia había perdido su palanca de presión sobre Europa. Solo han pasado 2 años. ¿Y qué vemos? Esos mismos ministros buscan en pánico formas de restaurar esa misma palanca, porque la dura realidad económica resultó ser más fuerte que las ambiciones políticas. El gas natural no es un símbolo, no es un juguete político. Es calor en los hogares, luz en las ventanas, el funcionamiento de las fábricas, es, en última instancia, seguridad alimentaria. Y Europa se dio cuenta demasiado tarde. En los foros energéticos, los nombres de las empresas de ingeniería rusas vuelven a sonar, se discuten proyectos. La palabra Gazprom ya no causa escalofríos. Ahora se pronuncia en voz baja, como la única esperanza de salvación. Y en reuniones a puerta cerrada, los funcionarios europeos dicen directamente, si Moscú se niega a ayudar, el próximo invierno será una catástrofe para la economía europea. Y esto, cabe señalar, no es el final de la historia. Europa se da cuenta de que ha caído en una trampa energética que ella misma creó. Los analistas rusos evalúan la situación de manera inequívoca, los países europeos están empezando a ver la luz después de la euforia de las sanciones. Es un doloroso regreso a la realidad, donde las dificultades económicas se convierten en un duro precio a pagar por las ambiciones políticas. El Kremlin observa los acontecimientos con moderación, sin apresurarse a sacar conclusiones. Moscú espera que Europa misma nombre a los culpables del sabotaje de los Nord Stream. ¿Quién dio la orden? ¿Quién llevó a cabo la diversión? ¿Quién bloquea la investigación internacional? Solo después de obtener respuestas a estas preguntas, Rusia, quizás, considerará la cuestión de restaurar la infraestructura gasística. Pero, por supuesto, bajo sus propias condiciones. Y estas condiciones son, primero, compensación total por los daños materiales, segundo, garantías de seguridad por escrito para los especialistas rusos y las instalaciones de infraestructura, tercero, reconocimiento oficial del hecho de sabotaje internacional por parte de los estados interesados. Para la Unión Europea, cumplir estas condiciones parece una tarea casi insuperable. Pero, en esencia, no hay elección. La industria de Alemania, Francia, la República Checa y Austria está al borde del colapso. Sin gas ruso, el colapso de las exportaciones es inevitable, un aumento explosivo de los precios de la energía y, como consecuencia, protestas sociales masivas. Los políticos pueden ejercitarse en la retórica todo lo que quieran, pero la economía necesita combustible, no bellos eslóganes. Y así, los canales diplomáticos entre Moscú y Berlín comienzan a reactivarse. Por ahora de manera no oficial, entre bastidores, pero el proceso avanza. Las negociaciones se llevan a cabo a través de agencias de energía, corporaciones de ingeniería y centros de investigación. Las partes lo niegan todo, pero el trabajo preparatorio está en pleno apogeo. Uno de los informes internos del Consorcio Energético Europeo contiene un reconocimiento directo: sin la participación de Rusia, la restauración del Nord Stream es imposible. Las rutas alternativas están sobrecargadas o son políticamente inaceptables. Este reconocimiento es un hito importante. Incluso los críticos más acérrimos de la política energética rusa se han visto obligados a callar. Cuando llega el frío, discutir con el termómetro es inútil. Mientras tanto, en Rusia, los ingenieros de gas evalúan el costo de los trabajos de restauración. Especialistas en tecnologías submarinas marinas desarrollan esquemas para levantar las secciones dañadas del gasoducto. Pero la decisión final será, por supuesto, política. Vladimir Putin lo expresó con suma claridad: Rusia posee todas las tecnologías y la experiencia necesarias para llevar a cabo las reparaciones, pero Moscú no está obligada a salvar a quienes se han acorralado a sí mismos en un callejón sin salida económico, guiados por dudosas consideraciones políticas. Esto no es una amenaza, sino una nueva filosofía de las relaciones energéticas internacionales. El primer capítulo de este drama, que comenzó con las ensordecedoras explosiones en el fondo del Báltico, continúa con negociaciones silenciosas, entre bastidores. Y esto, como se dice, aún no ha terminado. La situación toma un giro inesperado: Europa, que soñaba con someter a Rusia, ahora está a sus puertas, pidiendo ayuda. Los líderes europeos, antes arrogantes, ahora se ven obligados a mantener negociaciones a puerta cerrada.
Ironía del destino, quienes ayer amenazaban a Moscú, hoy suplican apoyo. La temporada de calefacción invernal obligó a los políticos europeos a olvidar su orgullo. Lo que ayer se tildaba de cooperación inaceptable, hoy es una cuestión de supervivencia para toda la energía europea. El tono de los negociadores europeos cambió de la noche a la mañana. Quienes hasta hace poco amenazaban a Moscú con nuevas sanciones, ahora buscan frenéticamente palabras para no perder la cara ante sus votantes. En Alemania incluso se ha creado una comisión interdepartamental especial. Oficialmente, la comisión se ocupa de la evaluación de las posibilidades de restauración de la infraestructura energética en el mar Báltico. Pero todos entienden que se trata del destino de los gasoductos Nord Stream. La comisión incluye ingenieros, economistas, abogados e incluso exempleados de empresas energéticas rusas. Estas personas conocen el sistema de suministro de gas hasta el más mínimo detalle. Lo que hace un año parecía impensable, se ha hecho realidad. En las reuniones a puerta cerrada en Berlín ya no se oculta, la participación de Rusia es indispensable. Ninguna empresa occidental posee la tecnología para reparar gasoductos de aguas profundas en el mar Báltico. En los medios europeos han comenzado a aparecer artículos que hasta hace poco podrían haber costado carreras. Los autores instan a dejar de politizar la energía y a empezar a pensar en la supervivencia de la industria. En Moscú, estas llamadas son vistas con cansada ironía. Demasiado tarde, demasiado hipócrita. Vladimir Putin, en una de las reuniones, señaló: los socios europeos jugaron a las sanciones durante mucho tiempo, y ahora quieren que Rusia los salve de las consecuencias de sus propias decisiones. Según él, Rusia no va a ser un taller de reparación para errores políticos ajenos. Esta frase se extendió instantáneamente por el mundo. En ella reside toda la esencia de la nueva política del Kremlin: ninguna concesión, ninguna piedad. Solo pasos recíprocos. Respeto por respeto, acciones concretas por acciones concretas. Y en la Unión Europea, el pánico aumenta. Los gigantes industriales dan la voz de alarma: sin gas ruso, la producción caerá un 20% en los próximos meses, y en medio año, la caída podría alcanzar el 40%. En Bruselas se celebran reuniones de emergencia del Consejo Energético, pero incluso allí reconocen: las rutas de suministro alternativas no podrán con la carga. Los gasoductos ucranianos están sobrecargados, las terminales de gas licuado están a tope. Y esto, hay que decirlo, no es todo. Los depósitos de gas de Europa están llenos hasta el tope. Así comienza el segundo acto del drama energético europeo. Y en este acto ya no hay lugar para ilusiones políticas ni declaraciones populistas. Solo queda la cruda realidad, la comprensión de quien controla realmente la calefacción en los hogares europeos. El gas licuado de América cuesta a los europeos el doble que el gasoducto ruso. Los suministros marítimos son inestables, dependientes de los caprichos del clima. Y la orientación hacia Oriente Medio conlleva riesgos geopolíticos para la seguridad energética de Europa. Al final, digan lo que digan, hay que reconocer un hecho desagradable. Rusia sigue siendo el único proveedor capaz de garantizar un suministro estable de gas para la calefacción y la industria del continente europeo. Y ahora, cuando incluso los críticos más acérrimos de la política energética rusa han reconocido esto, surge la pregunta crucial: ¿bajo qué condiciones es posible reanudar la cooperación energética? Vladimir Putin, respondiendo a preguntas de periodistas, dijo con una sonrisa helada: si los europeos quieren reparar los gasoductos, que vengan con propuestas oficiales, firmen documentos, nombren a los culpables del sabotaje y asuman la responsabilidad. Según él, Rusia no va a golpear los tubos con un mazo, pero, si es necesario, puede hacer entrar en razón a los políticos europeos descarriados, recordándoles los acuerdos pasados. Estas palabras provocaron una oleada de indignación en los medios occidentales. Los titulares estaban llenos de: Moscú exige el arrepentimiento de Europa. Putin usa el gas como instrumento de presión, Rusia convierte el frío en arma. Pero detrás de todo este revuelo periodístico se escondía un miedo simple y primario. Bruselas ya no puede dictar las condiciones. Cualquier error en las negociaciones amenaza con la interrupción de la temporada de calefacción en Europa Central. Y por primera vez en mucho tiempo, en la voz de Moscú no resonaba una amenaza, sino una tranquila confianza en su razón y poder económico. Mientras tanto, los ingenieros de gas rusos comenzaron los preparativos para una posible operación de restauración.
Buques de investigación operan en el mar Báltico. Se recopilan datos sobre el estado de las secciones dañadas del gasoducto. Se realiza videovigilancia submarina. Todo esto ocurre de forma abierta y oficial. Monitoreo de la zona marítima, evaluación técnica del fondo marino. Los especialistas entienden que si se toma una decisión política sobre la restauración, esto no será solo un proyecto de ingeniería, sino un símbolo de un cambio radical en la política energética europea de los últimos 2 años. En uno de los foros energéticos en San Petersburgo, un analista ruso captó la esencia de lo que estaba sucediendo con gran precisión. Dijo: hubo un tiempo en que Europa dictaba el precio del gas a los proveedores. Ahora el gas dicta el precio de la política energética a la propia Europa. La sala estalló en risas, pero era una risa agridulce. Mientras unos hacían planes, el pánico aumentaba en Londres y Varsovia. Cualquier acercamiento entre Berlín y Moscú era percibido por las élites británicas y polacas como una amenaza directa a su influencia en la Unión Europea. Y así, los medios británicos se llenan de titulares: Rusia chantajea a Europa con un mazo energético. Pero, ¿hubo chantaje? Moscú solo recordaba un hecho: los europeos vinieron con sus peticiones. Nadie los llamó. El Kremlin no tenía prisa. Entendían que Europa debía madurar para una conversación honesta, sentir el precio de su cinismo y ofrecer lo que antes parecía imposible. Y llegó el momento. A principios de noviembre de este año, una carta llegó a la mesa de los diplomáticos rusos. No oficial, sin sellos, pero con un significado claro. El consorcio europeo estaba dispuesto a considerar la participación de especialistas rusos en la restauración. La condición: total confidencialidad. Las firmas de empresas energéticas alemanas y francesas hablaban por sí solas: el hielo se había roto. La respuesta de Moscú fue concisa: consideraremos cualquier propuesta, pero con una solicitud oficial y garantías de seguridad por escrito para los especialistas y las instalaciones. Sin medias tintas. Si Europa quiere calor, que lo diga directamente. Esta correspondencia se convirtió en un punto de inflexión. Los medios occidentales inmediatamente difundieron las filtraciones. La opinión pública estalló. Algunos clamaban por la necesidad de diálogo con Rusia, de lo contrario Europa se congelaría. Otros se indignaban, calificándolo de capitulación ante Moscú. Pero la discusión no era sobre el gas, sino sobre el orgullo político. Y entonces Vladimir Putin pronuncia una frase que recorre todos los canales de televisión del mundo. Según él, los políticos europeos no temen al frío, sino a admitir su propia estupidez en la política energética de los últimos 2 años. Y la estupidez no se cura con palabras, sino con el mazo de la realidad. No de hierro, sino el mazo de la realidad económica y el sentido común. Después de estas palabras, todo quedó claro. Rusia no tiene prisa por restaurar los gasoductos. Para Moscú, esto ya no es economía, sino un examen para los políticos europeos sobre su madurez y capacidad para reconocer errores. En Berlín se reunieron de nuevo los ministros de Energía y Economía, tratando de encontrar un compromiso. ¿Cómo pedir ayuda a Moscú sin perder la cara ante sus votantes? Una tarea nada fácil. Pero todos los esfuerzos diplomáticos chocan contra un muro llamado orgullo nacional. Ninguno de los líderes europeos está dispuesto a ser el primero en admitir lo obvio: Europa depende críticamente de los suministros de gas rusos. ¿Y qué hay de Moscú? Allí solo se encogen de hombros. Ustedes mismos eligieron la independencia energética en lugar del bienestar económico. Bueno, cosechen los frutos de su decisión. Para diciembre de este año, la crisis energética en la Unión Europea se había vuelto tan aguda que todos la sentían. Los precios de la electricidad se duplicaron en comparación con el año pasado. La producción de acero y fertilizantes prácticamente se detuvo. En las gasolineras se impuso un límite a la venta de combustible por persona. Y entonces, como un rayo en cielo sereno, una declaración sensacional se difunde por todos los canales de televisión europeos. La Federación Rusa está dispuesta a considerar la cuestión de la restauración del Nord Stream. Pero hay condiciones, garantías de seguridad internacionales y compensación por los daños causados. Esta frase, dispuesta a considerar la cuestión de la restauración, sonó para los políticos europeos como un rayo de esperanza, como una oportunidad para evitar una catástrofe económica.
Pero Moscú no se apresura con los detalles, no especifica plazos ni condiciones de las negociaciones. Es en esta espera donde reside la fuerza de la diplomacia rusa. Rusia ya no negocia. Espera pacientemente a que Europa se dé cuenta de una simple verdad. No es Moscú quien necesita el mercado europeo, sino el mercado europeo quien necesita la estabilidad rusa. Esa misma noche, Vladimir Putin, en una reunión a puerta cerrada, delineó la posición de Rusia con la máxima claridad. Subrayó que Rusia no impone nada a sus socios europeos. Pero si vienen con respeto y disposición a un diálogo honesto, la puerta a las negociaciones está abierta. Sin embargo, las llaves de esa puerta ahora están solo en manos de la parte rusa. Estas palabras fueron la conclusión lógica de todo el drama energético de los últimos 2 años. No había en ellas ira, deseo de venganza o regocijo. Resonaba una nueva filosofía de la política energética exterior rusa. Rusia no se venga de sus oponentes. Los educa. Los educa con el frío de los meses de invierno, con la verdad de las leyes económicas y, si es necesario, con el mazo del sentido común. Y así, Europa, que hasta hace poco miraba con desdén la propia idea de la dependencia energética, vuelve a dirigir su mirada hacia el este. Pero ahora no con un sentimiento de superioridad, sino con una súplica de ayuda. Porque el invierno, como la historia, no perdona la soberbia y la arrogancia. Ama a quienes son capaces de reconocer un error a tiempo y calentarse no con eslóganes vacíos, sino con la simple verdad de la realidad económica.